Buenas tardes, 18:17, pasadas las 6 de la tarde en toda la República Argentina. Y damos comienzo a un nuevo Nacer Entre Palabras Radio. Esta es nuestra segunda temporada aquí en el aire de Punto Radio MDQ. Vamos a estar hasta las 19, como cada martes. Pero recuerden que Nacer Entre Palabras es bastante más que este programa radial. Somos un grupo de extensión de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Buscamos generar espacios de acompañamiento psicosocial para promover el desarrollo de lazos de cuidado. Lo hacemos diseñando estrategias de prevención e intervención en el área perinatal. Queremos acercarles herramientas para que puedan conocer sus derechos, así construimos ciudadanía. En nuestras redes trabaja Julieta Gorosito y equipo, en la operación técnica Cristian Navarna, como cada martes, me hace el ok de que podemos seguir aquí al aire, y en la producción de este programa todo el equipo de Nacer Entre Palabras. Hoy aquí en el estudio me acompañan Franco de la Vega, Sandra Marañón, quien les habla, Marcos Magnaterra. Como les decía, los vamos a estar acompañando hasta las 19. Es momento de dar alguna introducción para que aquellos que nos están ahí, aquellas que nos están escuchando y o viendo, porque ahora salimos por Twitch, sepan ¿de qué va a ir el programa de hoy? Es una semana especial. Sí. ¿Podemos decir? Sí, buenas tardes a todos y a todas. Es una semana especial porque estamos celebrando la Semana del Parto Humanizado en todo el país. Bien, y nosotros no podemos estar ajeno a ello. Vamos a hablar de eso en este programa. Y en este instante, o ya terminó la jornada, a partir de las 17 había una jornada de nuestras compañeras de la consejería. Sí, donde iban a estar desarrollando un taller de reflexión sobre la ley de parto humanizado, la ley 25.929. Bien, bueno, algo de todo eso y bastante más vamos a estar charlando en breve en el próximo bloque. Así damos comienzo a Nacer Entre Palabras Radio. Nacer Entre Palabras es un proyecto de extensión de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Si querés saber más sobre nosotros, seguinos en Instagram y en Facebook. Nos encontrás como Nacer Entre Palabras. Nacer Entre Palabras. Comunicate por WhatsApp al 223 344 89 43. 223 344 89 43. Bueno, dijimos que vamos a charlar sobre la Semana del Parto Humanizado. ¿Por dónde empezaríamos? ¿Empezaríamos por la letra fría de la ley o...? Mira, ahí nos diste pie, Marcos, esto de la letra fría y uno de los objetivos que tenemos en el proyecto, que es construir ciudadanía y ser puente entre las normativas y la comunidad, ¿no? Uh-huh. Además, el compromiso ético que tenemos los y las profesionales de la salud, y podemos incluir a los medios de comunicación en la transmisión de normativas que son derechos, ¿no? Sí, totalmente. El acceso a la información en términos amplios y puntualmente referida a derechos, temáticas que además son recurrentes a veces en la televisión y muchas veces se tratan al pasar o con cierta liviandad también, y cuesta profundizar, ¿no? Por esto de a veces, entiendo yo, los tiempos de la radio, de la televisión, entonces ciertos temas muchas veces se tratan como a la misma nivel de otros que son menos importantes, pero esto requiere de una profundización para que la gente conozca sus derechos, sepa qué hacer en determinados momentos, cómo acceder a ellos y en fin, ¿no? Poder hacer valer su posición de ciudadano, en este caso las personas gestantes.
Claro, y pensaba en esta ley que es la 25.929 y que integra un conjunto de leyes que llamamos comúnmente las 26.000, que tienen que ver con un contexto político en nuestro país que decidió promover derechos. Es decir, ¿no? Decidió construir políticas públicas para garantizar derechos. Y sobre todo muy asociados a las familias, a las personas gestantes, a la salud, al género, ¿no? ¿Qué otras leyes junto con esta se sancionaron? Por ejemplo, la Ley de Derechos del Paciente, la 26.529, la Ley de Educación Sexual Integral, la 26.150, la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, la 26.485, la Convención para Personas con Discapacidad, la Ley de Identidad de Género, la Ley de Matrimonio Igualitario. Fíjense que son los contextos políticos los que garantizan que en el Congreso se debatan y se aprueben estas normativas. Y no podemos dejar de hablar de parto humanizado y pensar en la ley que aún está en espera, que es la ley para abordaje en muerte perinatal, que milita Joana y que acompañamos esa militancia, Joana Piferer, y que está trabada aún en Senado, ¿no? Me parece que todavía no se puede dar esa media sanción. Ya tiene media sanción de diputados y aún no se puede debatir una ley que va a garantizar derechos de las personas gestantes en el momento del nacimiento, cuando ese nacimiento desencadena en una muerte gestacional. Sí, ley de la que proyecto de ley del que hemos hablado. Hemos conversado con Joana también aquí en el programa en algunas oportunidades. Sí, y este año, al paso que vamos, pareciera que la cosa viene complicada, al menos con la ley Joana. Pero bueno, decíamos, esta ley de parto humanizado forma parte de un grupo de leyes en general para garantizar derechos a las mujeres, digo, en términos generales, que tiene que ver con toda una lucha política y de contextos más allá de los partidos o de los gobernantes, porque tiene que ver con la lucha de los movimientos feministas y que han dado lugar a estas leyes. Bueno, en principio saber de qué va o cuáles son los objetivos principales que tiene esta ley. Es una ley cortita, digamos, tiene pocos artículos y que podemos hacer como una traducción de esa normativa para la comunidad, ¿no? Primero, el nombre. El nombre se llama, le decimos ley de parto humanizado o ley de parto respetado, pero se llama derechos de los padres y de la persona recién nacida, ¿no? Que garantiza ahí 2004, creo que no había todo este movimiento de construcción en cuanto al género ni de la perspectiva de género en los discursos. Hoy podríamos llamarla Ley de Derechos de las Familias Gestantes, ¿no? Como para problematizar esto de padres, ¿no? Sí, porque es verdad, eso de parto humanizado suena como, sí, los partos en las personas, suena como una cuestión hasta reiterativa, es decir, sí, es un parto de una persona, es un parto humanizado. Pero ya ahora, pensándolo en este abordaje que tiene que ver con los derechos de la familia, bueno, va tomando, no sé si otro color, pero a uno le empieza a quedar un poco más claro cuál es el contenido de la ley. Claro, y también se la conoce como parto respetado, ¿no? Ajá. Entonces nos podemos preguntar, ¿cuándo un parto no es respetado o qué es un parto humanizado, ¿no? ¿Qué es humanizar las prácticas en salud? Me parece que esas son las preguntas. ¿Por qué existió la necesidad de decir el parto tiene que ser humanizado y respetado? Evidentemente ocurrían situaciones que no tenían que ver con ello, básicamente. Claro, que había un abuso de medicalización y ya hemos trabajado el concepto de medicalización, que es pasar por el discurso médico cuestiones que tienen un desarrollo más, digamos, más fisiológico, más biológico, que cuando uno respeta sus tiempos, ¿no? Se desencadena sin tanta intervención. Si bien fue necesario que los partos en un momento dado sean institucionalizados, digamos, a la historia de los partos, porque se morían muchos bebés y muchas mujeres, hay como un péndulo, ¿no? Pasamos de la necesidad de cuidar y de bajar la mortalidad materno-infantil a una sobreintervención, ¿no?, en los cuerpos de las personas gestantes. A digitar un poco. Claro. En algunos términos, la cuestión que es propia de la persona que está gestando. Un poco conocíamos y charlábamos de algunas de estas cuestiones la semana pasada cuando hablábamos
con una persona que vino al programa a contar su experiencia. No recuerdo el nombre, por eso. Antonella, no me acordaba. Sí, que terminamos en el estudio aquí todos juntos charlando. Bueno, ella contó algunas situaciones que le habían tocado vivir y que bueno, está bueno tenerlas a veces en el programa para ponerle nombre concreto a esas prácticas en las que tal vez no se respetan estos derechos de las personas. Claro. Y por ahí en lo que dice la normativa, ¿no? Primero que... esto es interesante. Se promueve, creo que lo dije, lo repito, porque es algo que tenemos que... En el 2004 se sanciona, ¿no? Bien. Con todo un movimiento, desde que la OMS en 1984 dice que el parto no es una enfermedad y que la persona gestante tiene que ser respetada en su intimidad y en su autonomía y ser protagonista de su parto, hasta la construcción del paradigma de maternidades seguras y centradas en la familia, que sienta las bases, principios, ¿no?, que hay que respetar en cada institución. De ahí se desprende la ley. Bien. Esta ley, que también con todo el acompañamiento de los movimientos, como vos decías también, ¿no?, de mujeres y los movimientos feministas. Es importante saber que abarca el ámbito público y privado. Uh-huh. Es decir, lo que propone esta normativa en cada artículo tiene que ser respetado y cumplido en el ámbito público y en el ámbito privado. No es privativo: si me atiendo en el ámbito privado me lo van a respetar, si me atiendo en el público no. Claro. ¿No? Y que está incorporado en el programa médico obligatorio, que a veces cuando uno se va a asociar a una obra social, a una prepaga, dice, ¿qué es esto? PMO. El programa médico obligatorio es como un corpus de prestaciones, de intervenciones que la gente puede realizarse, análisis, placas, no sé, pensemos en cosas, cirugías, ¿no?, que están incorporadas, que tienen un código y que ese código tiene que ser, digamos, respetado por la obra social y autorizado por la obra social. Claro, la obra social, si una mujer decidiera avanzar con un embarazo, no podría decirle que no le autoriza una práctica en una clínica privada. Exacto. Porque no, esas prácticas tienen que estar cubiertas por el plan médico obligatorio, entiendo que tanto por las obras sociales como las prepagas y todo lo que tenga que ver o esté referido a la salud. Claro, y después, ahora con Franco, si querés podemos ir leyendo los incisos y los vamos comentando. El artículo 2 dice que toda mujer, hoy podríamos decir persona gestante, ¿no?, por esta deconstrucción que hemos hecho a nivel del discurso. Exacto. En relación con el embarazo, trabajo de parto, parto y posparto, ¿no? Y nombra, esto vamos a trabajar a qué tiene derecho, ¿no? Bien. ¿Querés leer el inciso A, Franco? El inciso A dice que la persona gestante tiene derecho a ser informada sobre las distintas intervenciones médicas que pueden tener lugar durante estos procesos, de manera que pueda optar libremente cuando existiesen diferentes alternativas. Claro. Esto va de la mano de la Ley de Derechos del Paciente. La Ley de Derechos del Paciente dice que una persona, un usuaria del sistema de salud, puede dar su consentimiento, es decir, sí, doy mi consentimiento, acepto que hagan esto sobre mí, cuando es informada y la información que se transmite es clara, precisa y adecuada. Si no, no podemos decidir. Claro. ¿No? Y cuántas veces uno dice esto, cuántas veces hace una práctica y uno por miedo firma rápido, ¿no? Y termina siendo algo burocrático, cuando en realidad el consentimiento, dar el consentimiento, obliga al profesional a cuidarnos y nos obliga a nosotros a entender lo que estamos firmando, ¿no? Me parece que tiene que ver con eso. Entonces, si por ejemplo, en el momento del parto, que se está desarrollando fisiológicamente de forma vaginal, ¿no? Pero sucede algún imprevisto, una situación de riesgo donde hay que hacer una cesárea, en ese momento lo que hay que poner es palabra a eso, informarle a la persona gestante y no decidir sin explicarle lo que está sucediendo. Claro. A ella, a quien acompaña, ¿no? Me parece que eso falta. Humanizar las prácticas es ponerle palabra a lo que está sucediendo y ver el efecto de esa intervención en esa persona. Claro, porque además también hay que pensar, si a uno le van a hacer una práctica, no tenés idea, te andan llevando de un lado para otro, el miedo, la ansiedad, ¿no? Todas estas cosas, que el estrés, que sabemos que tienen un efecto perjudicial sobre la salud, y en un momento que tiene que ser tan cuidado, ¿no? Porque
Y que todas estas hormonas que vos nombrás van en contra de que se desencadene fisiológicamente el parto, digamos. Todas las hormonas del estrés inhiben la oxitocina, que es la hormona del amor y es la que hace que se desencadene. Sí, y genera también cierta desconfianza, porque si vos estás, como decía Sandra, preparándote para un parto natural y de golpe dice, no, vamos a hacer cesárea y nadie te explica nada, y empezás a pensar que puede estar pasando algo malo. Exacto. Si pasa algo malo, podés pensar que tuvo que ver con ese cambio a último momento. Es decir, genera toda una situación tensa que se soluciona brindando información. Exactamente, ¿no? Y construyendo vínculos de confianza. Es que sí, con la persona gestante que esté, también con la familia, porque también las personas que están afuera, quizás esperando o acompañando, también necesitan la información, porque si no es todo duda. Y, esta es una ley que tendría que ser hacia la familia. Claro. También, ¿no? Hacia Sí, lo sí, sistémico. Bueno, el proyecto plantea esta idea de familia, ¿no? De este sistema donde no es un único ser individual. Y familia entendida como ese grupo que genera sostén, ternura, De cuidado, acompañamiento. protección, como esté conformada esa familia, no pensemos solo en lo biológico, ¿no? Me parece que... el B, ¿qué dice? El inciso B, Franco. El B dice, a ser tratada con respeto y de modo individual y personalizado, que le garantice la intimidad durante todo el proceso asistencial y tenga en consideración sus pautas culturales. Bueno, la dimensión de la interculturalidad, ¿no? Que tenemos que en nuestras prácticas tener en cuenta. Es decir, hay comunidades que tienen culturalmente una forma de parir. Bueno, eso hay que poder respetarlo en las medidas de las posibilidades de la institución. Hay que poder preguntar cómo vivencian el parto, qué medios tienen, qué fantasías, ¿no? Me parece que eso es respetar lo cultural. ¿En tu experiencia se cumple esa situación? Bueno. Y bueno, es complejo. Está bueno saber si de la Hay ley obstáculos, a la hay realidad. obstáculos, hay obstáculos. Bien. Hay obstáculos, sí. También, por ejemplo, cuando han estado acá, la Consejería para la Prevención de la Violencia Obstétrica, nuestras compañeras, que también el hablarlo, porque si no se plantea, si esto no se habla con el profesional, tampoco se sabe qué puede pasar. Entonces, esto hay que planificarlo, hay que ir hablándolo con tiempo para entender entre las partes, porque nadie capaz que puede leer la mente al otro, ¿no? Entonces... Tal cual. Y además, que esto de respetar las pautas culturales tiene que ver, se opone a uno de los rasgos o características del modelo médico hegemónico, que es tomar a la persona como sin su historia, ¿no? Como un órgano. Es decir, es el útero, como la definición de parto de los manuales de obstetricia, es se le llama el bebé producto, ¿no? Imagínense, producto. Producto del embarazo sería. La eyección del feto, ¿no? Como producto de... Entonces, bueno, humanizar esto, de qué manera nominamos, de qué manera nombramos de esto de la intimidad. Bueno, todas las intervenciones que se deben realizar en la persona gestante cuando está en el proceso de dilatación y demás, tiene que ser cuidado, tiene que ser preservado. No tienen que pasar 3 o 4 personas a verla, 3 o 4 personas a hacerle tacto. No, son cuestiones de intimidad, de preguntarle, de... Eso que decís es como algo generalizado. Yo cuando le conté a personas conocidas que participaban de este programa y algunas temáticas, coincidieron en eso, que estaban haciendo trabajo de preparto y pasaban 3 o 4 personas, 5 distintas, y si yo estaba ahí y bueno, en un momento entregué mi dignidad. Además, eso. Bueno, pero esto... Humanizar hasta en una cosa tan simple como preguntar cómo estás, cómo te sentís, no el darle esa cualidad de persona, no es una cosa que está, es una persona. Y una simple pregunta, o avisar, voy a ver esto, voy a hacer un tacto. Es algo simple, que no va a tomar más de unos segundos, ¿no? Y ahí es donde va la humanización, ¿no? Que uno dice. Y esto que dice es gravísimo, ¿no? Esto que... A mí me llamó la atención, es porque grave decir, coincidieron en lo mismo. Porque es eso. Y es lo único que no se negocia, la dignidad, ¿no? Perdemos es lo que nos hace humanos, la dignidad. Entonces, desde Kant, ¿no? Entonces, pensemos qué pasa cuando en un momento de vulnerabilidad alguien arrasa sobre eso. Entonces, hoy estábamos en un taller, en uno de los CAPS, y había una compañera profesional de la salud, de una disciplina más médica, entonces yo explicaba, cuando vamos a un diagnóstico, y se quedaba pensando y decía, claro,
a veces cuando yo le digo algo a alguna persona, ¿no? Gestante, pero es la formación. Claro, bueno, pero para eso sirven estos momentos, ¿no? Para decir, bueno, ¿cómo le estoy transmitiendo un diagnóstico? ¿Cómo le estoy nombrando? Esto de la intimidad también tiene que ver, por ejemplo, términos que se utilizan que infantilizan a la persona, ¿no? Gordita, mamita, mami. No, hay personas, hoy también decíamos en el taller, hay personas que tal vez se sientan cómodas y personas que no. Entonces, lo que hay que preguntar es, ¿cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? ¿No? Sí. Me parece que eso nos hace sujetos. Una de estas es una opinión personal, pero creo que tiene que ver un poco con un sistema social y económico que nos pone en ese lugar, ¿no? Que somos un número y bueno, salvo que sea una persona conocida porque es conocido de la vida, el resto es como que pasan desapercibidos y perdemos esa cuestión humana del nombre, del cómo estás. Claro. También hablábamos de eso en el programa pasado, ¿no? Que a veces te preguntan cómo estás y automáticamente decís, bien. Y porque ya venimos seteados. Y si a alguien le decís, la verdad que estoy mal, se te queda mirando como diciendo, ¿para qué te pregunté? Porque y bueno, si no quieres saber, está bien, puede no querer saber sobre uno, pero no me preguntes porque habilita que yo te cuente. Pero bueno, ¿no? Vamos perdiendo eso un poco. Sí. Y yo creo que tiene que ver con un contexto social y económico que nos lleva a eso. Bueno, que aunque sea en estos lugares, no termine de avanzar y que retroceda. Claro, y que nos detengamos a pensar cómo son nuestras prácticas, a reflexionar sobre nuestras prácticas, ¿no? Sí, desde mismo, fíjate que esta persona decía hoy en el taller, ¿no? Hasta de su educación, ¿no? Que claro. También ya hay que pensarlo desde el momento de una facultad, de la educación, de, bueno, también está esto, también está la psicología, no porque capaz que tengas tires hacia el modelo o hacia lo médico biológico, no hay una persona que también tiene una psicología. Tanto ajena como propia también, ¿no? Porque el profesional también tiene una psicología que también debe entender y saber controlar en esas situaciones. Sí, hay que poner en duda todo, básicamente. Sí. Es ponerse en duda uno mismo y reflexionar sobre lo aprendido y cómo transformarlo. Es decir, porque tampoco es que todo lo que aprendimos está mal, no, claro. Sino que hay que adaptar algunas cuestiones para, bueno, el trato con el otro o con la otra. Bueno, ser tratado con respeto también, ¿no? A ver si es... ¿Sigo? Sí. La C es hacer considerada en su situación respecto del proceso de nacimiento como persona sana, de modo que facilite su participación como protagonista de su propio parto. Claro, esto quiere decir, ¿no?, que pueda deambular, que no generalmente, ojalá que esto esté cambiando, en algunos lugares sí, en otros cuesta un poco más, que la persona no quede entrampada en la institución, ¿no? Que llega, se sienta en la silla de ruedas, le ponen la vía, todo sin palabra, cuando en realidad es una persona que puede entrar caminando, que puede deambular, que puede hacer todo su trabajo de preparto, digamos, en forma libre, ¿no? Que puede escuchar música, que la temperatura del lugar tiene que ser cálida, que esto de que la luz tenue, todo eso tiene un sentido, y es que se activan las hormonas al tener un clima tranquilo, en silencio, con luz tenue y cálido, aumenta la activación de las hormonas que facilitan el proceso fisiológico del parto. Entonces, imagínense lo importante que es eso, y que esté acompañada por la persona que ella decida, es una de las analgesias no farmacológicas más efectivas, es decir, baja el umbral del dolor cuando nos contienen, nos sostienen, nos abrazan, nos hablan. Entonces, fíjense qué humano, ¿no? Volvemos a ese momento. Y estos detalles, ¿no? Detalles súper importantes y que sí, muchas veces se dejan de lado por esto, bueno, de los tiempos, por el no prestar atención al otro y no estar atento a esas pequeñas cosas. Sí, por la velocidad o por la tradición misma. Es como esto se hacía así y no se problematiza, claro. No se cuestiona. Y eso es lo que hoy en día creo que tenemos que hacer todos. Pensar, replantearnos cómo suceden todas las cosas, ¿no? O sea, la ley surge porque, por supuesto, alguien también se lo replanteó, pero todo el tiempo lo tenemos que hacer. Después tenemos el inciso D, ¿no? Que habla del respeto. ¿Respeto de qué, Franco?
de los tiempos. Sí, el parto natural, respetuoso de los tiempos biológicos y psicológicos, evitando prácticas invasivas y suministro de medicación que no estén justificados por el estado de salud de la persona gestante o de la persona por nacer. Claro. Una palabrita ahí medio parturienta. Dice, ¿no? Entonces, bueno, y después hacer informar sobre la evolución de su parto, del estado de su hijo o hija, y que todas las intervenciones que se vayan haciendo sobre su bebé también se le informen. Fíjense que es incorporarla, esto de nacer entre palabras, incorporar la palabra a las intervenciones médicas. Y los tiempos sí. de cada persona gestante, y que no sean los tiempos del sistema de salud. Claro. Que sean los tiempos de la persona, digamos, del usuario del sistema, que bueno, tiene su propia historia. Uh-huh. No, está acá, para ser problematizada está buenísima porque dice: a no ser sometida a ningún examen o intervención cuyo propósito sea de investigación, salvo consentimiento manifestado por escrito bajo protocolo aprobado por el Comité de Bioética. Eso es re importante porque la ley de investigación de nuestra provincia determina ciertos grupos vulnerables, podemos decir, a los que no se los puede incorporar en ningún proyecto de investigación, precisamente por esa condición de vulnerabilidad que hace que tal vez el consentimiento no sea válido, digamos, ¿no? Entonces, las personas gestantes, mujeres embarazadas, dice la ley de ese momento, es del 99, así que... ahora se está reformando en el Congreso esta ley de investigación de la provincia de Buenos Aires. Tiene que ser aprobado por el protocolo, ¿no? El protocolo tiene que ser aprobado por el Comité de Bioética que tienen las instituciones de salud, generalmente. Bien. ¿No? Bien. Y con consentimiento informado, porque siempre. Tampoco es porque, bueno, sí, el comité dijo que sí, y vamos, no, la persona tiene que autorizarlo. Tiene que firmar. ¿No? Y ahora viene algo que es fundamental y que nosotros repetimos todo el tiempo, es que tiene derecho a estar acompañada por quien ella decida, ¿no? Si no puede ser el padre o quien cumple la función paterna del bebé, puede ser una amiga, la abuela, quien ella decida. Y durante todo el trabajo de parto, ¿no? Sí. Y posparto, y a tener a su hijo desde el momento que nace a su lado, y en lo posible sería respetar el contacto piel a piel de la primera hora de vida, que también hemos hablado el año pasado, sí. Acá no sé, entre palabras, ¿no? Sí, y esa es otra cuestión a veces reiterativa en las charlas entre conocidos, conocidas, que muchas veces, bueno, tarda ese primer contacto por diversos motivos, no llega, o tarda, o porque, bueno, lo llevaron a otra sala, al bebé o a la bebé. Que ahí tiene que ir acompañado por quien esté acompañando a la persona gestante, el bebé, por ejemplo. Sí, bueno, en ese momento es otro de los que suele estar en crisis, sí, que a veces hacen prácticas que las personas, encima son cuestión de segundos en el que... Sí. Tanto la persona que está gestando como el acompañante están como concentrados en la situación, y de golpe sale la persona que nace y bueno, sí, nace básicamente, y uno está ahí. Digo, me imagino que es una situación de mucha tensión, sí. Y que no se cumpla ahí la cuestión de que esté siempre acompañado, ya sea que el bebé o la bebé esté con la madre, o que le digan al padre, bueno, vení acompañando, o a la persona que esté acompañanos que vamos a hacer determinada práctica. Digo, bueno, es súper importante, y entiendo la situación de estrés y de ansiedad que se debe vivir si de golpe ves que nace el bebé y se lo llevan y vos te quedás como diciendo, ¿a dónde lo llevan? Claro, sí, y que no pongan palabras, o nos vamos acá al cuarto de al lado a hacerle estas prácticas, ¿querés acompañarnos? Eso ya baja la ansiedad, y que la persona acompañe y diga, mira, voy a acompañar a nuestro bebé, a nuestra bebé, hasta quedate, estás bien, te salió todo bien, ¿no? Sí. Todo eso. Sí. Bueno, estamos hablando porque es la semana del parto humanizado, recordamos un poco el inicio, estamos hablando puntualmente sobre la ley que contempla estos derechos. No sé si querés, Sandra, que hagamos un pequeño corte y sigamos después. Sí, yo me había... Sí, por supuesto. ¿Sí? Bueno, escuchamos algo de música y en un ratito seguimos charlando. Calidez, cuidado, amorosidad, compromiso. Nacer entre palabras. Por Punto Radio MDQ.
Comunicate por WhatsApp al 223-344-8943. 223-344-8943. Muy bien, continuamos en el aire de Punto Radio MDQ, en esto que llamamos Nacer entre Palabras Radio. Yo estoy medio incordioso con el micrófono, se habrán dado cuenta. No es mi día hoy con él. No pasa nada. Mientras no salen muchos ruidos al aire, no. Muy bien. Estamos bien entonces. Bueno, decíamos, Semana del Parto Humanizado, ya empezamos a hablar de la ley en el bloque anterior. Vamos a cerrar algunas cositas que quedaron de la ley. ¿Qué nos quedó pendiente para mencionar? Yo quería decir una en particular que dice, uno de los incisos dice, hacer informada desde el embarazo sobre los beneficios de la lactancia materna y recibir apoyo para amamantar. Pero yo digo que eso también tiene que estar bien dada la información, porque tampoco tenemos que crear un mito donde por alguna patología una persona gestante no pueda amamantar y convertirla en una mala madre, no castigarla, sino que, bueno, es bueno, pero si por algún motivo no se puede, bueno, hay otras alternativas. Otro punto neurálgico, ¿no? El de amamantar con respecto a malestares, dolores, situaciones a las que tal vez se tenía poca información casualmente y quizás la persona que amamanta no hizo ningún tratamiento previo. Hoy hay cremas y demás con los que se puede amortiguar un poco la situación, pero que bueno, nadie menciona que trae esas dificultades, dolores, molestias, en algunos casos lastimaduras y demás. Sí, o que parece que naturalmente tenemos que saber amamantar. Y no. Sí. No es así. Necesitamos que nos asesoren, que nos expliquen la posición, cómo tenemos... Todo eso ayuda a promover la lactancia. El famoso instinto del que suelen hablar habitualmente, sobre todo en los medios de comunicación, que hablan de que este concepto de amamantar entra dentro del instinto materno. Que no, es un mito. Ya lo hemos hablado en otros programas y no está mal repetirlo. Lo seguimos repitiendo. Eso no existe. Hay un montón de situaciones que hay que aprenderlas y recibir información al respecto. Hasta aquí podríamos decir que es la letra de la ley o lo que dice esta ley que, bueno, ha venido a ampliar algunos derechos en esta materia, pero siempre decimos de la ley a la práctica o a la aplicación cotidiana. Hay algunos pasos que seguir, hay reglamentaciones, los gobiernos o los estados establecen guías prácticas para que el sistema de salud pueda tenerlos en cuenta y pueda seguirlos al pie de la letra en lo posible para garantizar estos derechos. Y nosotros hemos traído la guía de la provincia de Buenos Aires. Claro, porque luego que la provincia... es significativo ver cuando uno estudia la normativa qué provincias fueron adhiriendo o no a esta normativa nacional. Eso me interesa. Y cuándo, ¿no? Bueno, si quieres traigo para la próxima bien detallado, que es que año por año qué provincias adhirieron, ¿no? En qué momento, desde el 2004, porque va a hablar también de una cuestión cultural y de contexto. Sí, de contextos que determinan prácticas, ¿no? De cómo se entiende la maternidad también. Así que sí, lo tengo, no quiero decir una provincia que tal vez sea una cosa errónea, así que prefiero traerlo la próxima. Sí, traemos el dato preciso. Cómo fue la adhesión, pero sí, la provincia de Buenos Aires adhiere en plena pandemia en una sesión de diputados y senadores a esta normativa, y ahí la provincia de Buenos Aires crea una guía, ¿no? Para los equipos de salud. Una guía es ese andamiaje que necesitaban los equipos de salud de cada centro asistencial, de atención primaria y en los hospitales, para implementar plenamente la normativa. Claro, para que en cada momento determinado el personal de salud que tiene que atender a un usuario del sistema sepa cómo hacerlo, más que sepa, tenga una línea de trabajo para que se cumpla la ley de parto humanizado. Claro.
Eso es un poco. ¿Cuáles son los principales, ítems, podemos decir? Yo estuve leyendo, no sé, estás hacia el final, lo que vi yo, tal vez me voy a adelantar un poco, pero leí algo que tiene que ver con la interseccionalidad, que me llamó la atención y que tal vez vos lo vas a explicar mejor que yo. Espera que lo voy a buscar exactamente. Buscalo que yo mientras me fijo en las palabras porque los discursos generan prácticas, ¿no? Entonces, no es lo mismo decir control del embarazo, ¿no? En esta cuestión disciplinadora de los cuerpos, que decir acompañamiento o que decir cuidado, ¿no? Como dice la guía. Me parece que al decir cuidado, ¿no? Derecho a la soberanía sobre el propio cuerpo, ya es otro paradigma del que estamos hablando en salud. Decir partos sobreintervenidos y violencia obstétrica, que en una guía de implementación se hable sobre eso, se capacite a los equipos de salud sobre eso, o que se hable de vínculos, saberes y ternura, ¿no? Me parece que es todo un cambio de posición que hace que sea el cuidado y acompañamiento de las gestaciones y no ese control del embarazo, control de recién nacidos, ¿no? Como una cosa. Sí, la palabra ternura ahí creo que cumple un rol fundamental y marca un poco la guía en general, ¿no? Porque es raro ver en estos textos ese tipo de palabras. Sí. A ver, que mientras yo busco dónde está la palabra ternura para leerlo, vos, Marcos, querés tomarlo. No, yo iba... hay uno de los puntos que dice hacia la equidad y una mirada interseccional, poblaciones y situaciones específicas. Los procesos de embarazo, parto, nacimiento y o puerperio pueden presentarse en coincidencia con otras condiciones o con circunstancias específicas que ameriten pensarlas en su singularidad como poblaciones o situaciones especiales. Proponemos abordarlas desde una mirada interseccional. Y acá dice, el término fue acuñado por Kimberly Crenshaw. No lo tengo acá para leerlo, pero... Crenshaw sería en realidad. Y se propone como una categoría de análisis que permite analizar y visualizar distintas formas de discriminación. Una mirada interseccional permite mostrar las formas en que distintas formas de injusticia social, como el racismo, sexismo, xenofobia, entre otros, muchas veces se superponen. Cada persona, conforme su historia de vida, género, raza, edad, situación socioeconómica, entre otras condiciones, quedan situadas en un lugar específico de desigualdad. Poder analizar su situación en forma compleja colabora a desandar violencias y pensar estrategias de transformación. Es decir, tener en cuenta la cuestión individual de cada persona, cuál es el contexto de esa persona, y también acá incorpora el concepto de cultura, de algún modo del que hablabas vos en el bloque anterior. Creo que tiene que ver con eso este ítem que habla de hacia la equidad y una mirada interseccional, ¿no? Tener esta idea de las múltiples situaciones en las que una persona puede estar siendo vulnerada. Claro, y que nos condicionan, ¿no? Foucault, tenemos referentes, pues yo nombro a veces de quién lo dice, ¿no? Un poco para entender, dice que somos sujetos históricos condicionados por el género, por la raza, por la historia. Esas dimensiones que nos condicionan, esta interseccionalidad, ¿no? Nos coloca muchas veces en situaciones de vulnerabilidad. Entonces, pensemos, una persona de un gestante de un barrio popular en condiciones de pobreza, en condiciones de aislamiento, en condiciones de vulnerabilidad educativa, cómo llega, ¿no?, a tener a su bebé en una institución, porque en realidad al no tener la información, por no tener acceso a la educación, por estar en la pobreza, por la falta de nutrición, ¿cómo son las condiciones en las que llega a ese parto? Todo eso lo tenemos que tener en cuenta. Y ahí se va de la mano la interseccionalidad con la intersectorialidad, ¿no? De decir, abordo las cuestiones de salud desde diferentes ámbitos, ya no solo en el hospital, ya no solo en la salita, sino en todos esos agentes, esas organizaciones comunitarias que sostienen y que son promotoras de salud también. Sí, pensemos también en lugares donde no hay agua potable tal vez, donde a veces no hay cloacas, donde las condiciones de vida no son las de una vida digna, ¿sí? Porque tal vez todavía queda mucho camino por recorrer en muchos lugares. Pero a mí me había interesado ese concepto de interseccionalidad para que veamos que no solo abarca el momento
preciso o exclusivo del parto ni del embarazo, sino también la historia personal de la persona gestante, de dónde viene, dónde vive, con quiénes vive, su contexto, todo el camino que recorrió hasta llegar a ese embarazo y luego a ese parto. Claro. Acá, cuando habla de la palabra ternura, me parece que resignifica la palabra vínculo también y dice, identificamos como un desafío transformar los vínculos desiguales, que hablábamos justo de esto de la interseccionalidad, en vínculos de ternura y corresponsabilidad al interior del equipo de salud, como de con la persona gestante y su entorno afectivo, ¿no? Entonces, su red social de sostén, la persona gestante y el equipo de salud en diálogo permanente, construyendo vínculos de confianza, de sostén, de empatía. Eso es humanizar las prácticas, ¿no? Sí, totalmente. Yo sigo pensando en la palabra ternura ahí, a veces medio que no lo podemos creer porque estamos acostumbrados a textos mucho más lisos y llanos y que no se detienen en ese tipo de situaciones. Bueno, ¿qué más nos estaría quedando de la guía, si es que nos quedó, o de la temática que podamos agregar? Está atravesada por la perspectiva de género, y que la perspectiva de género, lo que ya le hemos trabajado también acá en el programa y en el proyecto, tiene que ver con esa posibilidad de visibilizar las desigualdades producto de la relación entre los géneros, ¿no? Entonces, no someter a la persona gestante a que se reproduzca esta desigualdad, sobre todo en un momento de gran vulnerabilidad. Sí, pensaba esto justo lo que comentaba Antonella, ¿no? La semana pasada, cuando ella en un momento decía, qué bueno que pude tener a mi acompañante, ¿no? A mi pareja conmigo, en una situación que realmente no estuvo buena, pero porque también hay que prometer eso. Vos decís, el padre tiene 2 días. ¿Y cómo puede acompañar? ¿No? O cómo acompaña, cómo ayuda, cómo sostiene y cómo se adapta también a algo nuevo. Mira, ¿no? Yo trabajo en una empresa que por suerte ya tenemos 10 días los padres en situación que es un avance que pareciera que estuviéramos en primer mundo. Claro. Falta todavía un montón, pero bueno, en algunos casos ya han ampliado, son los menos, son muy pocos, pero bueno, celebramos que aunque sea algunos nichitos pequeños tengamos. Me hicieron acordar los dos a que hoy en el taller que dimos en la salita de PAN acompañó a una de las personas gestantes, su compañero, ¿no? Entonces primero se quedó a un costado y le digo, no, vení, buenísimo que estás acá en el taller, así también, le digo, porque a ustedes nadie les pregunta cómo se sienten. Claro, dijo, y ahí fue como... Largo. Claro, y además, en un momento dado, le digo, ¿alguna vez te preguntaron qué sentiste cuando escuchaste los latidos? Porque generalmente se sienten los latidos, la mujer está ahí, siente los latidos, y la persona que hace el acompañamiento le dice, ¿sentiste? ¿Qué sentiste? ¿Viste? ¿No? Le habla a la mujer. Y el padre queda parado, ¿no? ¿Y vos qué sentiste? Y ahí se emocionó de una manera y dijo, sí, yo le digo a ella que me deje ir a los controles, ¿no? Le dice a la compañera. Bueno, porque parece que el mundo de la maternidad está hecho para la mujer. Y no, en realidad es salud familiar, ya tenemos que pasar de hablar de salud materno-infantil, tenemos que validar la emoción y la participación de los compañeros, de los padres en la gestación, validar sus emociones, sus temores, sus ansiedades, porque es preventivo eso. Eso es preventivo en salud mental. Sí, totalmente. Y es eso, también lograr esa desnaturalización de la maternidad solo de la mujer. Claro. No, hay una familia, el hombre, o sea, una pareja, un compañero, también está. Y también va a tener sentimientos, también va a tener, como vos decís, inseguridades y alegrías también. Entonces, bueno, no, esas cosas que uno todavía a veces se lo puede llegar a encontrar pero el padre le cambió el pañal. No, bueno, es esa corresponsabilidad y una tarea compartida de la crianza, ¿no? Que es muy importante, que hoy en día de a poco se va como decir, modificando, pero que fue un discurso muy sostenido mucho tiempo. La mujer la única encargada del... Y nosotros tal vez, los varones también, el mea culpa de que nos cuesta decir
que queremos ser parte, que queremos ir o que Claro. queremos participar. Por esto también, ¿no? De que no, ese lugar no, nosotros tenemos que estar fuertes en casa, para poner el hombro y el pecho y hacerle frente a las balas y no lloramos y todo eso, ¿no? Sí, que cuando en realidad hablamos no de es así. sí, hablamos de eso, de que Sí. los varones puedan gestionar sus emociones y mostrar sus emociones y validarlas, ¿no? Su parte afectiva, la ternura también. Sí. Por suerte, o Van para bien de cambiando todos, las sí. cosas. De a poquito se avanza. Teníamos el caso de Antonella que contó su experiencia y bueno, dentro de la red que la acompañó, que estaba su pareja, bueno, se pudieron gestionar muy bien la situación. Y en lo personal conozco otros casos en que se da, así que bueno, nada, celebramos eso. ¿Qué más o cómo podríamos cerrar, si es que habría una manera de cerrar? Vamos a hablar con las chicas del Me voy a fijar si me taller, contestaron. porque les recordamos que nosotros hoy tuvimos un taller en la Consejería para la Violencia Obstétrica, que era a las 17 y que seguramente está terminando. Vamos a ver si podemos tener alguna conexión con nuestras compañeras. Si te parece, podemos cerrar esto con el lema de la Semana del Parto Bien, y Humanizado. mientras tanto vemos si podemos las conectar. chicas... Muy bien, Que el vamos lema con el es lema. cuidando los nacimientos, cuidando las familias. Amorosidad. Compromiso. Nacer entre palabras. Por Punto Radio MDQ. Bueno, muy bien. Último bloque aquí en Punto Radio MDQ. Somos Nacer entre Palabras Radio, por si alguien se enganchó ahora así medio o media distraído. Nos queda para cerrar una comunicación telefónica. Yo no sé si está Graciela y Eva ahí escuchándonos. A ver, vamos a hacer una prueba. Hola. Hola. Ahí está, escuchamos a Graciela. Si decían hola Marcos, se llevaban un premio, pero bueno, han perdido, sépanlo. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo? Bueno, porque las tenemos en línea, hay que decirlo. Tuvimos un taller desde las 17 horas en la Consejería para la Violencia Obstétrica. Recién terminan, Graciela, ¿no es cierto? ¿O hace un instante? Terminamos hace un ratito, estoy acá con Eva y terminamos hará 15 minutos Sí, más o menos. Bien. Estábamos justamente hablando del taller. Bueno, lo que queríamos saber un poco eran las repercusiones, bueno, si hubo mucha afluencia de gente, cómo se dio este taller. Fue un espacio muy amoroso. Había una persona gestante y estuvimos conversando las tres, compartiendo diferentes experiencias, qué sabía sobre la ley, y bueno, estuvimos hablando sobre qué es el parto respetado, qué significa, en qué marcos empezó a hablar del parto respetado, esto de que se encuadró legalmente para no es que sea algo distinto, que hay un parto no respetado y un parto respetado, sino que fue necesario una ley para poner palabras a cuestiones que tenían que ver con violencia obstétrica y a partir de ahí trabajar para visibilizar los derechos de la persona gestante y de la persona por nacer. Bien, bien. Sí, un poco también de lo que veníamos hablando aquí en el programa de hoy. Aprovecho también para preguntarles cómo se preparan para las jornadas que vamos a tener el fin de semana, de las que ya vamos a estar haciendo las parroquiales, pero bueno, saber ustedes puntualmente qué expectativas tienen para estas jornadas de salud perinatal, salud mental perinatal. Y acá estamos todas como muy ansiosas porque nada, ver el programa es emocionante porque no nos alcanza la vida para poder estar participando en todo, más allá de que estemos como colaboradoras. La temática es súper interesante y más allá de la disciplina que te dediques o el interés que te lleve a la jornada, todo te atraviesa de alguna manera
y bueno, estábamos ahí hablando también con la gestante que vino al taller, que va a participar de la jornada también con mucha expectativa, con muchas ganas, que va a llevar amigas, a Y les cuento, chicas, cómo están, Eva Irá, que hoy estuve en un taller en la sala de APAN y que les conté a las personas gestantes que había, eran 6 de la consejería, y les repartí la dirección y demás, así que seguramente me preguntaron qué era un plan de parto, les comenté cómo funcionaba, así que seguramente van a empezar a llegar para que las acompañemos. Eso iba a decir yo, perdón, para cerrar, porque básicamente la comunicación tenía que ver con, a último momento, saber ahí cómo les había ido con el taller. Recordar eso, la dirección, los días y los horarios, y cómo se pueden contactar con la consejería. Bueno, la consejería funciona en la Dirección de Políticas de Género, la dirección física, Alberti 15 y 18. Alberti Alsina aproximadamente. Entre Alsina y Sarmiento. Bien, bien. Y bueno, estamos martes por medio, y se pueden contactar con nosotros a través del Instagram de Nacer Entre Palabras, del correo que es consejería para la prevención de consejería veo nacer entre palabras @gmail.com. Y bueno, a través de cualquiera, si no, dejando un mensaje en Instagram y nosotras nos comunicamos. Ok, o sea que el próximo taller sería en 2 semanas, o la próxima, El próximo espacio. El próximo encuentro o el espacio es dentro de 2 martes, sí, exacto. Bien, exacto. Ya sería para fin de mes del mes de mayo. Bueno, Graciela, Eva, les agradecemos. Sí. No, creo que es 30 de mayo, una cosa así. Bien. Les agradecemos que se hayan tomado este tiempito antes de retirarse y bueno, de contarnos cómo fue este taller ahí en la Dirección de Política de Género. Bueno, Gracias, chicas. Gracias a ustedes. Gracias. Nos vemos en fin de semana. Sí. Un beso para todos. Hablamos. Chau, Chau. gracias. Bueno, Chau. tuvimos ahí la palabra Graciela y Eva, que están a cargo de la coordinación del ámbito de la prevención de la violencia obstétrica, de la consejería. Bueno, decíamos de las jornadas del fin de semana. Fin de semana es viernes y sábado. Ya le decimos viernes y sábado, el número del día no importa, es el viernes y sábado, es 19 y 20 de mayo, que se van a desarrollar en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Mar del Plata, así en Funes 3250. Sí. Yo no me inscribí todavía. ¿Me puedo inscribir? Sí. ¿Tengo tiempo? Puedes inscribir, mismo. Está en el Instagram de Nacer Entre Palabras, está el link al formulario para que se anoten. Pero yo no soy psicólogo ni estudié psicología. No importa, son abiertas a la comunidad, así que cualquiera puede participar. Están todos invitados, son todos bienvenidos. Bien. ¿Querés que les contemos que tiene las primeras exposiciones del viernes? Como un adelanto. ¿Un así. adelanto? Bueno, comienzan a las 11, a las 12:15 vamos a estar hablando con Alejandra Rodríguez, Mirta Sánchez, que ya está volviendo, la extrañamos a Mirta. Lo que le extrañamos a Mirta, De ella no se da una idea. Sí, no se da una idea, Mirta. Y quien les habla, vamos a estar hablando de los primeros 1000 días, abordaje integral en salud mental perinatal. Luego a las 14 vamos a estar presentándole el tercer número de la revista que hacemos con Almacenes Culturales, preparándote Nacer Entre Palabras. 3:15 vamos a presentar el proyecto de investigación de que estuvimos hablando acá en la radio sobre derechos sexuales y reproductivos en el primer nivel de atención. 15:30 van a exponer Mariana Bright, una amiga también de Nacer Entre Palabras, y Débora Gamboa, hablando de políticas públicas y primera infancia, una mirada crítica de los espacios de cuidado infantil en General Pueyrredón. Muy interesante, vamos a poder problematizar qué está pasando con nuestras infancias. 16:15 va a estar Amigas de la Maternidad Sardá, que ellas fueron quienes construyen el paradigma de maternidades seguras y centradas en la familia, hablando de estrategias e intervenciones en el servicio de salud mental como soporte emocional dentro de las unidades de cuidado intensivo neonatales, la neonatología, ¿no?
y aportes para un nacimiento respetado. Y además vamos a contar con... un segundito, les pido. A las 17 horas va a presentarse todo el equipo de Agustina Cepeda de Género, Familia de la Facultad de Humanidades con el libro de Tecnologías Biomédicas y Feminismos. 17:45 va a estar Elizabeth Ormart presentando su ponencia sobre procesos de duelo vinculados a las técnicas de reproducción asistida. 18:30 Alicia Oiberman, una referente en el tema perinatal en nuestro país, preguntándose y compartiendo con nosotros por qué hay madres que no anidan. Estudio de riesgos psicosociales en madres recientes. Y va a cerrar Mundanas con una intervención artística, un colectivo de mujeres que va a proponernos algo muy lindo en el cierre de las jornadas. Y todo el sábado va a haber mesa de trabajos libres, pero de 10:30 a 12:30 vamos a hacer una construcción de un mural colectivo, pensando en si tenemos las aldeas necesarias para cuidar a nuestras infancias. El mural va a ser ahí en el aula 84 de la Facultad de Psicología. Bien, y el día de sábado, ¿cuál es el horario de la jornada? ¿De 10:30? No, empezamos a las 8 con mesa de trabajos libres hasta las 2 de la tarde. A 2 de la tarde, bien. ¿Qué me quedó por preguntar? Un detalle, las acreditaciones van a ser todo el día, que no es necesario que lleguen a acreditarse. Vamos a empezar aproximadamente a las 9 horas las acreditaciones. El viernes a las 9 y el sábado a las 8 antes de empezar. Igual es todo el día las acreditaciones, no se preocupen, digamos. Claro. Sí, si querés ir a una actividad que es por la tarde, no hace falta que vayas a las 9 de la mañana o a las 8. O si estás llegando medio justo. No es entras a la actividad y después te acreditás. Claro, exactamente. Sí, en eso va a haber flexibilidad. Después respecto de buffet y eso, que todo ahí en el espacio cercano a la facultad, queda ahí... No, pregunto que no va a haber en el lugar, sino que en los lugares vecinos. Es importante esto que las jornadas son gratuitas y están gestionadas del proyecto de extensión. Totalmente, los proyectos de extensión, todo autogestionado. Entonces, vamos a compartir algo que, bueno, lo vamos a decir. Acá tenemos a Franco, que Franco es el encargado de preparar unos budines para compartir con las personas. Va a haber algunas cositas para compartir, pero bueno. Pero es... cada uno, si se lleva su viandita para el almuerzo... Sí. No, sí, eso puede llevarse una viandita para el almuerzo y el mate para todo el día. Llévate el paquete entero de yerba porque son varias horas y aparte que compartir. Y si compartís, cambiar la yerba cada rato. Esto es así. Exacto. Es así. Es que el mate es infaltable. Es que sí, no nos autorizaban a hacerlo. No daban la habilitación para hacerlo sin mate. Claro. Entonces, bueno, va con mate. Requisito, asistir con el mate. Con el mate. Previo a la entrada. Bueno, ahora sí, ¿podemos cerrar el programa de hoy? Gracias, Cristian. La radio es como siempre. Hasta el próximo martes, aquí en el Espacio Bronzini, en Punto Radio MDQ. Esto fue Nacer Entre Palabras Radio. Chao. Nacer Entre Palabras es un proyecto de extensión de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Si querés saber más sobre nosotros, seguinos en Instagram y en Facebook. Nos encontrás como Nacer Entre Palabras. Nacer Entre Palabras.